sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 18 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. 3456 es el sistema Dilo, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir, como es natural, la mañana de hoy. Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento de Maduro, gran titular del diario El Nacional. Finalmente hubo pronunciamiento del Parlamento venezolano. La Guardia Nacional impidió el acceso a los medios por órdenes superiores. Bueno, nos tocó ver a través de las redes sociales, no a través de los medios de comunicación radioeléctricos, lo que ocurría internamente en el hemiciclo, incluso a través de la cuenta en Periscope de los diputados. 105 diputados opositores votaron a favor y 2 del oficialismo en contra, lo cual llamó poderosamente la atención, es decir, que asistieran a esta sesión. El Parlamento declaró que existen méritos suficientes para procesar a Nicolás Maduro por hechos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht y acordó seguir investigando las irregularidades de la firma brasileña en el país. Bueno, la evidencia de la corrupción está a lo largo y ancho de Venezuela. Hemos comentado con ustedes 13 obras inconclusas figuran en el auto en la acusación de la fiscal contra el primer mandatario nacional. La fiscal general Luis Ortega Díaz, destaca el Nacional, instó a la Fuerza Armada a capturar a Nicolás Maduro. En ustedes está recobrar la gloria, el respeto y el reconocimiento de un pueblo que espera que sus militares los liberen de la tiranía opresora. Decía en este mensaje grabado en su cuenta en Twitter que si no hay acción internamente en Venezuela, que es lo más probable, bueno, tocará a organismos internacionales actuar. El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, afirmó que la autorización de la Asamblea Nacional para enjuiciar a Maduro no tiene validez y, entre comillas, está lo siguiente: la Asamblea Nacional no solo no carece de legitimidad, sino que no existe. Y llama la atención este tipo de declaraciones porque da la impresión, esto lo decimos a título personal, que los funcionarios del gobierno viven, bueno, al margen de la realidad, acosados por las sanciones. Lo cierto es que este funcionario fue designado al margen de nuestra Constitución, que está vigente, aunque el gobierno, bueno, lo niegue o insista en desconocerla, por una asamblea constituyente, saben ustedes, que no consultó al poder originario. Nuestro parlamento fue electo por 14 billones de venezolanos. La mitad del país votó por la Asamblea Nacional, que ayer autorizó el enjuiciamiento contra el presidente Nicolás Maduro. Lo comentaremos como es natural. Lo cierto es que el dinero que se ha ido por cuenta de la corrupción no llega a los hospitales, no llega a los sistemas básicos en nuestro país. Ayer hubo protesta en buena parte del territorio nacional, hospitales sin antibióticos. Esta es una situación que francamente es difícil de explicar, incluso de entender en un país que ha recibido más de 1 millón de millones de dólares durante los últimos años. El personal de salud de 213 hospitales tomó la calle para denunciar la crisis generada por bajos sueldos y la despiadada escasez de medicinas. Lo destaca el diario El Nacional con fotografías incluidas. Sobre el telón de fondo de la crisis lo comentaremos con nuestro primer invitado. Ayer conocimos que la canasta básica familiar pasó, atención, los 75 millones
de bolívares. ¿Cuántas familias, tienen para cubrir esos gastos? Muy pocas en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional proyecta para Venezuela más la mayor caída en el mundo del Producto Interior Bruto. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al economista, al profesor universitario, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, José Guerra. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de varios temas. Una primera reflexión sobre la decisión que ayer asumió el Parlamento de autorizar ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales en el marco del caso Odebrecht. ¿Lo escuchamos? Buenos días. Bueno, el tema ayer claramente era la corrupción. Un gobierno absolutamente corrupto, un gobierno que, digamos, hizo fiesta con el caso de Odebrecht. Entonces, hay suficientes indicios y pruebas en las cuales aparece indicado o indiciado alto del gobierno en la asignación de obras millonarias sin licitación, obras que no se ejecutaron, e inclusive la donación, digamos así, de recursos a altos funcionarios totalmente ilegales. Entonces, pruebas sobran. Ahora, ayer la Asamblea cumplió su función. Ya a los otros órganos del poder público le corresponderá ejercer las acciones correspondientes y seguir con el juicio, porque el juicio no es culpabilidad. El juicio es la autorización para seguir la investigación y que la investigación determine la culpabilidad o inocencia del presidente Nicolás Maduro. A propósito de las razones que ofrecía ayer la Asamblea Nacional en el acuerdo suscrito en el marco de esta sesión del Parlamento, advertían que la corrupción es una de las principales causas por las cuales hay hambre, pobreza, falta de medicinas, inflación, escasez de alimentos, falta de servicios públicos y otros graves problemas que golpean a la gran mayoría de los venezolanos. En varios países de América Latina se ha investigado el caso, a excepción de Venezuela, el segundo que más sobornos recibió de esta empresa brasileña. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. Bueno, mire, acuérdese que la Fiscalía General estuvo silente durante mucho tiempo. Solamente fue en el 2017 cuando este caso se activó, pero ya había muchos indicios que la Odebrecht, la empresa Odebrecht, estaba en curso en ilícito, no solamente en América Latina y en el mundo, sino en Venezuela. Una empresa sumamente corrompida y corruptora. Pero tal vez lo que llama la atención son dos cosas: que el mayor cantidad de obras y de millones de dólares para contratos lo realizó Odebrecht en Venezuela, firmado por el presidente Chávez y luego por Nicolás Maduro. Y luego que esas obras no se realizaron, y las que se realizaron se hicieron con un sobreprecio extraordinario. Por ejemplo, el segundo puente sobre el río Orinoco, en el estado Bolívar, costó 3 veces lo que se presupuestó en dólares. Aquí el sistema de cable tren de San Agustín, que lo hizo Odebrecht, bueno, costó prácticamente más que el de Medellín, y el de Medellín tiene 10 veces el tamaño del de Caracas. Y así sucesivamente, obras que están inconclusas, paralizadas, sumamente costosas y desembolsos millonarios de los cuales nunca se rindió cuenta. Yo tengo que preguntarle, porque, en tanto ustedes realizaban esta sesión, había una protesta en todo el país producto de la falta de insumos y conocíamos este dato escalofriante del costo de la canasta básica familiar, que ya supera los 75 millones de bolívares. Para el mes de marzo, según el Sendas, yo quisiera su opinión y su reacción en torno a este tema, porque la corrupción en buena medida explica lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país, o al menos la falta de recursos. ¿Lo escuchamos? Bueno, la crisis social es fundamental, es visible. ¿Qué expresa este costo de la canasta alimentaria en 70 y tantos millones de bolívares? Lo que refleja es la hiperinflación.
Es decir, la hiperinflación está haciendo que los precios de los bienes se incrementen sostenidamente, y tenemos el caso de que tal vez será el 5%, máximo el 10% de las familias venezolanas que pueden adquirir los bienes de esa canasta con los salarios que devengan 2 o 3 integrantes de esa familia que tengan un salario. O sea, ¿qué familia puede comprar todos los alimentos necesarios y pagar los servicios ahorita, incluyendo lo de la salud, con los salarios que tenemos? La única forma es que reciban remesas, $100 mensuales, o 150 o 50, con lo que le permita completar el ingreso. De otra manera es imposible vivir en el país. Es decir, comer adecuadamente y tener una calidad de vida decente. Pero eso es la hiperinflación. Las hiperinflaciones son así, son sumamente destructivas, muy destructivas, van minando la economía, van acabando con ella, y en el caso de Venezuela, lo peor es que el gobierno ni siquiera reconoce que hay hiperinflación, porque no publica los datos lo está publicando la Asamblea Nacional. Entonces tenemos esa crisis allí latente, que se expresa a su vez en crisis de los servicios. Sí, los servicios están destrozados, el caso de la salud. No hay presupuesto que aguante el incremento de los costos sanitarios, mantenimiento de equipo, medicina, insumos, todo eso se compra en dólares. Y un dólar que está desbocado, que ya está llegando a 700.000, hace imposible que el presupuesto, el bolívar pueda financiar la compra de insumos. Y por eso es que ayer se dio esta protesta, en la cual gran parte del país salió a decirle al mundo y al pueblo venezolano que la situación en el sector salud está en una situación terminal y que el gobierno no tiene ni iniciativa ni la capacidad ahorita de resolverla. Ahora, diputado, usted dice el gobierno no reconoce la hiperinflación, pero es que además la alimenta con la cantidad de dinero sin respaldo que ha sacado en los últimos meses y prácticamente a lo largo de esta administración. Yo quisiera su comentario sobre el impacto que esto ha tenido para explicar el incremento de los precios en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, la hiperinflación genera un fenómeno, y es que la plata no alcanza. Eso obliga al gobierno a imprimir más dinero, porque si la plata no alcanza, bueno, damos a darle la plata a la economía que le está haciendo falta. Ellos a su vez generan más hiperinflación y la plata no vuelve a alcanzar. El gobierno vuelve a imprimir más plata y la plata no sigue alcanzando. Entonces estás en un círculo vicioso que no sales de allí, y esta cantidad de bonos a diestra y siniestra que está entregando el gobierno, lo que están haciendo es disparar la hiperinflación. Porque ¿cómo se financia esos bonos? Imprimiendo dinero. Usted imprime dinero, le sigue dando pedal a la maquinita que tiene el Banco Central, y eso evidentemente en el problema lo que lo está agravando. Entonces tenemos un problema allí de financiamiento, porque ¿cómo se financia un gobierno? Con impuestos. Se financia en el caso venezolano con ingresos petroleros e imprimiendo dinero. Si el ingreso petrolero está cayendo, porque está cayendo la producción, los impuestos internos están disminuyendo, porque es mentira que están aumentando, están disminuyendo por la propia hiperinflación y porque no hay actividad económica. Están aumentando los bolívares que recaudan, que es otra cosa, pero no están aumentando los ingresos reales. Entonces, lo que le queda al gobierno es imprimir dinero, y con la impresión de dinero está generando toda esta hiperinflación. Esa es la causa de otra. Eso de que los comerciantes venden caro, y que, o sea, eso no es la explicación. Venden caro porque compran caro, y compran caro porque la moneda se devalúa. Y la moneda se devalúa porque el Banco Central está usando la devaluación para financiarse. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputado, en su opinión, ¿esto responde a un plan, a un producto, como me decía un invitado en estos días, él lo denominaba como la quincalla ideológica que hay en el seno del Ejecutivo Nacional, esto de intentar destruir la moneda, porque, bueno, es la manera de corromper el sistema capitalista? ¿Cuál es su opinión? Nos ha tocado contar, informar sobre la creación de billetes que no tienen respaldo. Sin ir más lejos, en Libertador se anunció esto del Caribe. No es la única iniciativa de este tipo. ¿A qué responde esta política del gobierno? Y por otra parte, esta iniciativa de dirigentes del gobierno de crear
billetes que prácticamente son de monopolio, que no tienen respaldo y además están al margen de la Constitución. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo soy de los que digo que los gobiernos no desean tener hiperinflación. Llegan a la hiperinflación en medio del caos. Pues ningún gobierno quiere tener una hiperinflación, porque hiperinflación es conflicto político, instabilidad, inquietud. Un gobierno quiere estabilidad de precios, como hay en el mundo, en todos los países menos Venezuela. Entonces, yo creo que eso no es algo premeditado. Se llega a ello cuando tú haces las cosas mal, cuando imprimes dinero de más, cuando generas déficit fiscal, entre otras razones. Ahora bien, una vez que estás allí y la inflación es alta, no puedes salir de ella. Pues, ¿cómo se resuelve la inflación? Haciendo o adoptando medidas económicas drásticas para parar la hiperinflación, que es lo que no veo que está haciendo el gobierno. Ellos están viviendo con la hiperinflación y están viviendo con ella, conviviendo con ella, porque no pueden hacer más nada, o porque no la entienden, o porque no están dispuestos a adoptar aquellas medidas que hagan falta para la hiperinflación. Y el tema ya de los billetes, esa proliferación de moneda, esto es un caos monetario. Imagínate tú que las 333 alcaldías de Venezuela empiecen a sacar su propia moneda. Eso sería un caos en el país, una generalización del caos, porque habría tantas monedas circulando como alcaldías haya, con lo cual destruiría la propia base del bolívar como moneda. Eso carecería de sentido totalmente. Además es ilegal. Diputado, sobre los datos que ofrecía ayer el Fondo Monetario Internacional, las proyecciones sobre la economía venezolana, dice el organismo que nuestro país va a sufrir la mayor caída en el mundo del Producto Interior Bruto. ¿Lo escuchamos? Eso es verdad. Lo que no estoy seguro que sea esa magnitud. Puede ser, porque el año pasado cayó cerca de 14-15%. Eso es una caída espectacular. La gente no dimensiona bien lo que significa perder en 4 años de Maduro el 30-40% de la actividad económica. Eso no percibimos en nuestro código mental lo que significa una economía que es 30-40% menos de lo que era hace 6 años. Es la escasez, es la falta de servicio. Claro, tú no ves las carreteras que digamos que dejan de existir, pero hay menos productos que comprar, menos vehículos, menos zapatos, menos pantalones. Eso es un país disminuido, achicado totalmente. Pero lo que pasa es que eso es el socialismo. El socialismo es acabar con lo que existe para tratar de crear una economía nueva sobre la destrucción de lo que existía. Entonces, estamos viendo eso. Ahora, aquellos que escogieron votar por ese sistema, bueno, ese es el resultado de su elección. Entonces tienen que asumir su responsabilidad, porque eso se les advirtió, que el socialismo era la destrucción de la economía. Ahora que no vengan a decir que no sabían, pues se les advirtió suficiente. Ahora, una hiperinflación como la que proyecta el fondo, 15.000%, o cerca de 15.000%, es totalmente factible. Porque el ritmo que llevamos de 55, 60% mensual, nos lleva a eso, a 15.000 o más por ciento. De hecho, me parece que es una proyección conservadora a la luz de, la información que manejan algunos analistas de nuestro país. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. José Guerra es economista, profesor universitario, expresando opinión acerca de lo que pasó ayer en la Asamblea. La autorización para que continúe ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, que inició el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, saben ustedes, por los delitos de corrupción propia, legitimación de capitales, en el marco del caso Odebrecht. Y bueno, el telón de fondo de esta crisis, hablamos de una canasta básica familiar, atención, que ya supera los 75 millones de bolívares, se dice fácil, solo hasta el mes de marzo, según el Sendas. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, algún mensaje a través del Twitter. Abraham Martínez nos dice: Venezuela es quizás el único país del mundo donde un vendedor de cigarrillos detallados en la calle es más próspero que un oficinista bancario, una maestra de escuela, una enfermera de hospital o un bombero. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos a nuestro siguiente invitado, Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, Ricardo Cusano, muy buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra, ¿me escuchas? Ahora sí, perfectamente. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de los temas que nos ocupan el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Yo le pediría una primera valoración sobre lo que pasó ayer en la Asamblea, el impacto que esto puede tener para explicar la situación interna en nuestro país, esto de un antejuicio de mérito contra el presidente de la República en el exterior, producto de un caso de corrupción, uno de los mayores, si no el más grande de América Latina y sin duda uno de los más grandes de nuestro país. Hablamos de Odebrecht. Le pediría una primera opinión de su parte sobre este tema. ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, más allá del fondo de lo discutido, creo que lo que vimos ayer fue un acto de institucionalidad. La Asamblea Nacional, electa legal y legítimamente, ejerciendo funciones para los cuales está constituida. Eso tiene un valor muy grande en un país donde cada día las instituciones son menos respetadas por las mismas, por otras instituciones que deberían tener un respeto absoluto hacia ellas y hacia la Constitución Nacional. Entonces, institucionalidad por un lado, bueno, y sin duda que se esté ventilando, discutiendo en términos legales el problema de la corrupción, que la corrupción le ha hecho que quien nos escucha empeore su calidad de vida, de quien nos escucha no consiga medicina, de quien nos escucha los hospitales, cuando va a un hospital no consiga la asistencia médica, que esté pasando hambre porque porque no consigue comida, que esté viendo convertir su salario o su pensión en sal y agua. Eso es culpa no solo de un plan ideológico, sino también de una corrupción acompañada de la mano de ese plan ideológico. Esto le pregunto a nuestro invitado acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que efectivamente se explica en una medida por la voraz corrupción en nuestro país. Es decir, estamos hablando de cifras que se pierden de vista, miles de millones de dólares que se han ido de Venezuela producto de este problema. Comentábamos con nuestro invitado anterior que la canasta básica familiar, producto de la hiperinflación, ya supera los 75 millones de bolívares. Un escenario
escenario que jamás imaginamos para Venezuela. Esto es solo hasta el mes de marzo, según el Sendas. ¿Qué impacto ha tenido para el sector que ustedes representan este problema de la hiperinflación? Lo escuchamos. Bueno, el primer impacto sobre el proceso productivo es sobre nuestro principal socio operador, que es el trabajador. Cuando el trabajador, su salario no alcanza para poder adquirir esos productos de la cesta básica, entonces comienzas a tener a un ciudadano que va a sus labores de producción, de ganado, con problemas de salud, con falta de concentración, porque seguro quiere un hijo con el cual no puede cumplir con darle la alimentación correcta, de enviarlo al colegio con la energía necesaria para que ese niño se desarrolle. Entonces, el primer impacto pasa por nuestros trabajadores. El segundo, sin duda alguna, que el proceso productivo, en este problema que es sistémico, María Alejandra, y eso hay que explicarlo. Esto no es porque hoy no llegó el trigo o porque hay unas sanciones como han querido vender desde el Ejecutivo Nacional. La verdad verdadera es que esto ha sido un proceso de destrucción del aparato productivo, creyendo que siempre iban a tener los precios del petróleo altos para poder subsanar esas deficiencias que estaban destruyendo el aparato productivo con importaciones. Se cayeron las importaciones petroleras porque además se cayó la producción petrolera, y eso es importante que se sepa. De 3 millones de barriles estamos hoy en menos de 1,5 millones. Entonces hay menos producción de petróleo, hay menos ingresos de dólares, con lo cual hay menos posibilidad de importar y sustituir la producción nacional arbitrariamente y develadamente deteriorada por el Ejecutivo Nacional. Entonces, bueno, la verdad es que el problema de la canasta básica es un tema no solo de producción, sino un tema ya de carácter humano para con nuestros conciudadanos y quien de una u otra forma son los que llevan adelante en el país, que son los trabajadores. Ahora, estos datos preocupantes, escalofriantes, por decirlo menos, del Fondo Monetario Internacional, que proyecta para Venezuela la mayor caída en el mundo del Producto Interior Bruto, ¿qué representan para el sector productivo para que la gente lo entienda? Es decir, el número de empresas que han dejado de funcionar y que se traducen en estos números, menos 15% de caída para este año 2018 según el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero menos 15% sobre una caída que ya lleva 4 años seguidos generándose. Y eso es importante resaltarlo. O sea, este problema que aquí estamos viviendo no es de este año, son 4 años seguidos contrayéndose la economía. ¿Y qué significa esto? Bueno, 4 años seguidos habiendo menos empresas, menos producción, y si hay menos empresas hay menos puestos de empleo, y si hay menos empresas hay menos bienes y servicios a los cuales las personas pueden accesar. Pero en paralelo a esto, tienes entonces un Estado, un aparato público creciendo, populista, regalando cada día más cosas, y eso ¿cómo hacen para cubrir ese gasto público? Imprimiendo más moneda, aunque no se sienta porque hay menos efectivo. Ahora, esta es una hiperinflación total y completamente distinta a las otras 53 vividas en la historia de los países, porque es una hiperinflación digital. O sea, hoy, con un botoncito, tú imprimes contablemente el dinero que después lo generas, pero que después no lo imprimas es otra cosa. Entonces hay más dinero en el aparato financiero para adquirir menos productos. Entonces, sin duda alguna, esto es la tormenta perfecta, un modelo ideológico que destruyó el poder adquisitivo de la moneda, que destruyó las capacidades productivas y sobre todo de generación de empleo en un país sobre la base de lo que ya hablamos, pues, aspirando poder seguir teniendo un rentismo petrolero boyante como se hubo en un momento, para regalar algunas cositas, hacerle sentir a una sociedad que estaba bien porque podía montarse en un avión de vez en cuando o porque podía conseguir una margarina importada y pagarla, cuando la verdad es que detrás de eso lo que había era una enorme y galopante corrupción que hoy ha hecho de Venezuela y de los venezolanos el principal país emisor de ciudadanos, una diáspora en crecimiento, sin ser un país en guerra. Somos el primer país en caída del Producto Interno Bruto, en hiperinflación, en desnutrición de la infancia. O sea, en definitiva, estamos de primero en los peores indicadores en comparación no solo con la región, sino con el mundo, ¿no? Ahora, el gobierno, que no reconoce la profundidad del problema, lejos de anunciar medidas
para resolver, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el mercado de divisas. Bueno, anuncia la detención, por ejemplo, del propietario de un portal que funcionaba, Dólar Pro, y esto para nada resuelve el problema, porque lo cierto es que el dólar paralelo sigue disparado. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y el impacto que tiene, además, para el sector que usted representa. María Alejandra, ¿tú recuerdas hace 4 o 5 años, cuando en aquel momento el vicepresidente para la economía, señor Rafael Ramírez, que además era presidente de PDVSA, dijo que convertirían al dólar paralelo, y en aquel momento nombraba a otra página web, a otra aplicación, a otra página web, decía que lo convertirían en polvo cósmico? La verdad es que nunca convirtieron absolutamente nada, porque profundizaron en el modelo que nos llevó a tener que tener un dólar paralelo. Aquí todavía, con el control de cambio, en los primeros 10 años del control de cambio, había la posibilidad entre privados de transar de manera libre y contablemente poder colocarlo en los libros de las empresas. Eso se perdió cuando se creó esta ley de ilícitos cambiarios, que lo que hizo fue restringir aún más la posibilidad de la transacción entre privados de las divisas. Además, a eso suma lo que ya dijimos: menos producción de petróleo, menos ingresos de dólares, aumento creciente de la corrupción. Eso hizo que este bien tan escaso en este momento, que son las divisas, se disparara, porque bueno, la verdad es que las últimas 7 subastas del DICOM, la cantidad de dólares que han dado son algo así como 6-7 millones de dólares. Podremos entender que 6-7 millones de dólares para una economía de 30 millones de habitantes, donde hay una escasez casi absoluta de medicinas, donde hay una escasez importante de alimentos, es algo así como un granito de arena en medio de un desierto en términos de las necesidades. Entonces, bueno, en definitiva, el dólar paralelo lo que es una consecuencia de unas políticas monetarias, fiscales y cambiarias total y completamente erradas. Ahora, tengo que preguntarle antes de hacer la pausa, ¿cuáles son los escenarios que manejan en Fedecámaras para los próximos meses? Hemos dicho que estamos ante un caos anunciado el próximo 4 de junio, si las cosas siguen como van. El gobierno pretende recoger todos los billetes y monedas que están en circulación, bueno, producto de la reconversión monetaria, pero al margen de esa situación, ¿cuáles son los escenarios que ustedes manejan en Fedecámaras? ¿Lo escuchamos? María Alejandra, son escenarios que no son para nada positivos, y lamentablemente, una vez más, tenemos la oportunidad de estar en un programa respetable, en una emisora respetable, hablando de cosas negativas, porque no podemos transmitir cosas positivas. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho, reiteramos, lo que se ha hecho es continuar sobre la base de generación de políticas públicas mucho más profundas en términos del concepto sobre las cuales se toman. Es decir, se sigue profundizando en el plan de la patria, se sigue profundizando en el socialismo del siglo XXI, que lo que ha hecho es, bueno, convertirnos en prácticamente en un país de tristeza, en un país de calamidades. Las proyecciones de Fedecámaras no son absolutamente para nada positivas, porque cada día nuestros afiliados, es decir, las cámaras que están afiliadas a Fedecámaras, los sectores que hacen vida ahí y que a su vez ellos tienen afiliados las empresas, la información que nos llega de menos empresas produciendo, más cantidad de puestos de empleo ya ni siquiera cerrándose. También es el trabajador que abandona, ni siquiera avisa, no llama más a decir: mire señor, renuncio, aquí está mi carta de renuncia, quiero mi liquidación, porque sabe que sus prestaciones sociales va a un supermercado y en medio kilo de queso, en un kilo de queso posiblemente ya dejen de existir. Y lo que hace es que busca un autobús y se va al exterior a pasar calamidades, pero a buscar un mejor futuro. Entonces, lamentablemente, con los índices que nos muestra el Fondo Monetario Internacional, con los índices que manejamos dentro de Fedecámara, lo que viene es más contracción, más problemática y más calamidad para un país que ya hoy está sufriendo, no solo en carne propia, sino ya en la esencia y con menos posibilidad de ver la luz de cambio, este caos llamado socialismo del siglo XXI. Gracias, Ricardo Cusano, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Primero vicepresidente de Fedecámaras, expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, incluso acerca de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional. Una canasta básica familiar, atención, que aumentó en marzo a 75.446.014,83 bolívares. ¿Cuántas familias tienen para cubrir estos gastos? Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento algún mensaje que nos llega a través del Twitter, versos de un tuitero, Carlos Zambrano,
nos escribe lo siguiente: hay aún quienes no creen que existen méritos para continuar el proceso judicial contra Maduro. Él responde: hambre, represión, crisis humanitaria, violación de derechos humanos, escasez de alimentos, falta de medicamentos y corrupción. Hacemos una pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. En una situación difícil es muy fácil alinearse con el pensamiento de la mayoría de las personas. Cosas como: esto no sirve, esto no cambia. La presión emocional sabe dejar sus huellas y los cambios se notan en nuestro nivel de energía y la forma de manejar nuestras rutinas de vida. Me dirás: ajá, ¿qué hago? A mis manos llegó un artículo de la psicóloga Mari Carmen Rivas publicado en tururú.com, quien nos preparó un botiquín de primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. 1. No te aísles. La comunicación nos ayuda al desahogo, la distensión emocional y a compartir ideas para salir de la crisis. 2. Dedica un poco de tu tiempo al cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Respeta en las medidas de tus posibilidades tus horas de comida y de sueño. 3. Evita el uso del lenguaje fatalista, palabras de desaliento, desesperanza, de odio, de guerra, de muerte. Estas infunden malestar, parálisis, desasosiego, angustia, desmotivación y toda suerte de emociones y sentimientos que nos restan fuerza y creatividad. 4. Combate la percepción parcial negativa, ese hábito de enfocarte siempre en lo que te falta, en lo malo. Haz el ejercicio consciente de buscar las cosas buenas que ocurren en tu entorno. 5. Evita los desinfladores de sueños. ¿Sí? Esa gente que tiene un problema para cada solución que tú propones. 6. Filtra la información que recibes. No te hagas eco de rumores, ya que cuando lo haces dejas de usar tu sentido común y pierdes el interés en la comprensión y la lógica de las cosas que vives. 7. Establece pequeños retiros de reforzamiento emocional. Saca tiempo para momentos de ocio, de recreación, para la conexión con la espiritualidad, para el romance, la risa, el humor, el entretenimiento. 8. Haz un inventario de los talentos que tienes como recursos personales y decide cuántos puedes poner al servicio de una solución a los problemas colectivos. 9. Teme menos al futuro y pon más intención en el presente. Recuerda que el mundo no se acaba prácticamente ninguna de las veces que dices: esto es lo último, hasta aquí llegamos. Muchas personas me preguntaban: ¿cómo puedes decir que todo se puede en un momento como este? Porque creo profundamente en nuestro talento y perseverancia, que esta situación sirva para sacar lo mejor de nosotros. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candelito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Ayer cerrábamos el día con la información de la autorización ante juicio contra el presidente Nicolás Maduro por uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina, sin duda alguna uno de los más grandes en Venezuela. Y también con cifras escandalosas, producto de la crisis económica, una canasta básica familiar por encima de 75 millones hasta marzo, según el Sendas, y la caída más grande de la economía en el mundo, según el Fondo Monetario Internacional, menos 15% del Producto Interior Bruto para 2018. Para conversar de estos temas, saludamos a Tamara Herrera en la línea telefónica, economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues le pediría una valoración de su parte acerca del impacto que puede tener este hecho político y jurídico, este antejuicio inédito en el exterior contra el presidente Nicolás Maduro, un país que necesita financiamiento internacional, si esto puede tener o no algún efecto, y por otra parte lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la economía. Insistimos, una canasta básica por encima de 75 millones y la caída del Producto Interior Bruto en el orden de menos 15%. ¿La escuchamos? Bueno, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional está facultada para solicitar un juicio, más no para condenar. Desde el punto de vista de la visión internacional sobre este evento, sí tiene trascendencia, hace mirar y estar muy pendiente de qué puede pasar a lo interno del país si se demuestran las acusaciones que están sobre el tapete. Para ellos significa la posibilidad de estar entonces negociando o teniendo relaciones comerciales, financieras con el presidente de otro gobierno. Y eso puede seguramente cambiar las perspectivas de financiamiento, hacer una reestructuración de la deuda debida ordenada, un esquema de refinanciamiento ordenado, y sería muy, pero muy probable que todas las sanciones de los diversos países del mundo que han hecho sanciones, bien sea particulares o las sanciones financieras que están vigentes desde septiembre por parte de la Casa Blanca, esas podrían revertirse y ablandarse. O sea que es un hecho que no tiene impacto inmediato, pero en términos de perspectiva seguramente ha llamado la atención del mundo, sobre todo el que está pendiente del desarrollo de los acontecimientos y el agravamiento de la situación interna y de crisis de Venezuela. Sobre la inflación, este es un cuento que hemos estado repitiendo en distintas ocasiones. Hemos indicado que hemos sido pesimistas y lamentablemente las cosas
están, digamos, confirmando ese pesimismo. La cifra que menciona incluso como proyección de este año el Fondo Monetario Internacional es una cifra benévola, a mi juicio. Nuestra estimación no solo está ratificada, sino que se está quedando atrás, y nuestra estimación es de 6 dígitos altos para este año. Entonces, es un tema que apremia. Uno tendría la esperanza de que de alguna manera, por muy fantasioso que resulte, ocurra algo después de los eventos electorales y se puedan concentrar en abordar correctamente el tema de la hiperinflación, porque esto es una cosa que aniquila los países. Debe detenerse, debía haberse detenido hace mucho, no debía ser necesario esperar que concluyera una campaña electoral, pero pongamos al menos la perspectiva de que se les ocurra hacer algo que la detenga, y las cosas tienen que ser claras y drásticas, y más aún en la medida en que se acelera y agrava esta situación. Y no es con represión. Ya llevamos muchos años de amenazas, de tomas, de confiscaciones, de condenas. Se han visto quebrar empresas por los controles de precios. Está demostrado no solo en los libros, sino en la historia a los ojos de todos los venezolanos, cómo todo ese enfoque de represión económica no sirve absolutamente para nada, sino para encoger y agitar un país, y la inflación terminó de tomar cuerpo porque debilitamos nuestra economía y nuestra moneda. Ahora, ¿es posible esperar, por cierto, 482-9750 para su participación, medidas, que respondan a las lógicas de la economía de un gobierno que pretende retirar, por ejemplo, todos los billetes y monedas que están circulando el próximo 4 de junio? Yo quisiera su comentario al respecto, porque da la impresión que el Ejecutivo Nacional o en el Ejecutivo Nacional no existe la más mínima intención de rectificar las cosas. Yo quisiera su reacción. Mire, es correctísima la deducción, es la misma que no solo uno como economista, sino el resto de las personas pensaría a la luz del desempeño de lo que se ha hecho. Es decir, la realidad muestra que no ha habido responsabilidad con respecto a los problemas económicos que se han acumulado por años hasta el punto de llegar a un agravamiento de la situación, que es como cuando un organismo se descompensa todo y ya no sabes por dónde tratarlo, sino que tienes que hacer una hospitalización y una refacción completa. ¿Lo podrá hacer este gobierno? Yo tengo mis dudas, las mismas que usted tiene, pero lo que sí puedo decir es que la hiperinflación destruye y por lo tanto lo tienen que hacer. Y si no, tendrá el gobierno que retirarse como gobierno y dar paso a alguien que pueda acometer esto apropiadamente, porque es el país el que está en una fase, o sea, se está aproximando a condiciones de implosión que no merece tener ni vivir. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Mercedes Vergara nos llama desde el centro de Caracas. Muy buenos días. Buenos días. Te felicito por el programa y el tema que estás tratando. Yo considero que los venezolanos, sinceramente, estamos sujetos a una situación bastante grave. Con el cambio de la moneda, con el nuevo cono monetario, con los petros y todo lo que inventa el gobierno, con eso no van a salir los alimentos. No puede ser posible que ahora haya una campaña que diga que con el nuevo cono monetario entonces sí van a bajar los precios. ¿Cómo van a bajar los precios si no podemos ni siquiera con la quincena que nos pagan de la jubilación comprar ni siquiera 1 kilo de azúcar? Y 1 kilo de azúcar está alrededor de los 230.000 bolívares. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a continuar nosotros tranquilos? El Papa dijo, despierta y reacciona, y es el momento, no podemos continuar callados. Y en relación a los bancos iba a ser el planteamiento de que en los bancos nos están tratando muy mal a los pensionados. Gracias y buenos días. Gracias. ¿Qué contesta nuestra invitada? Es falso, por cierto,
que van a bajar los precios, porque le quitan 3 ceros a la moneda, esto también va a tener un impacto en los salarios. ¿Qué responde Tamara Herrera? Bueno, ese era el punto fundamental de la intervención de la señora, es que se quiere hacer creer estúpidamente o de una manera maliciosa, malintencionada, se quiere hacer creer que cuando tú le quitas 3 ceros a una moneda y un billete, en vez de ser de 10.000 pasa a 10, también le estás quitando 3 ceros a la inflación, y no es así. La inflación es la velocidad a la que crecen los precios. Así que si algo saltaba de 100.000 a 200.000 y eso es un aumento de 100%, cuando salte con un billete de 10 a 20 va a ser el mismo aumento de 100% y el rezago inflacionario va a ser exactamente el mismo. ¿La razón cuál es? Es un tema absolutamente de maquillaje. Las reconversiones se hacen solamente si están precedidas de una decidida política antiinflacionaria como se debe. No eso de estar encarcelando y confiscando y qué sé yo qué, que lo único que hace es debilitar más la economía y no apuntar a la verdadera causa originaria de la inflación, que son las políticas económicas erradas por mucho y mucho tiempo, reincidiendo en los mismos errores. Y hemos ya llegado a unos niveles de acorralamiento y de trampa donde, es decir, tienes que replantearte todo para que nuevamente aprendamos nosotros los venezolanos, y sobre todo el gobierno tiene que valorar y no menospreciar una cosa que se llama estabilidad y credibilidad. Cuando las leyes económicas y las reformas económicas, más en vez de apuntar a lo contrario, vayan a valorar la estabilidad de la moneda, entonces tú sabrás que nadie va a estar sujeto a expectativas, sabrás que nadie va a estar persiguiendo una moneda dura en vez de la propia moneda, porque tiene la certeza en el largo plazo que su moneda preserva valor, que puede ahorrar en esa moneda sin que se vuelva sal y agua, y por eso la meta más invalorable y más alta que tiene un banco central de un país es la estabilidad. Cuando tú destruyes, como se destruyó la independencia del Banco Central, ya él no preserva ni cuida esa principal función, sino que atiende a los mandatos del gobierno que, por razones totalmente electorales, lo obliga a estar desestabilizando precisamente al país. Entonces, eso tiene que es la desconfianza en el seno del propio gobierno en la moneda nacional, que ahora, cada alcaldía aparentemente va a sacar una, sin ningún respaldo y al margen de nuestra Constitución. Tamara Herrera, gracias por atendernos, acompañarnos, economista, directora de Síntesis Financiera. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión.
Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información y algunos mensajes. Raúl Castro se prepara para entregar el poder. Saben ustedes, este proceso comienza mañana en Cuba, un país que tiene gran influencia sobre nuestro país. El primer vicepresidente número 2 del gobierno, Miguel Díaz-Canel, parece ser la persona elegida para la sucesión. Y lo que se pregunta a la prensa internacional es, después de la sucesión en Cuba, ¿el nuevo gobierno se enfrentará a la creciente demanda de cambios dentro y fuera de la isla? ¿Van a ocurrir? Bueno, hay dudas. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema Dilo? Nos dice José Jurado, los Montilla en el estado Falcón se llevaron millones de dólares del acueducto bolivariano y eso no lo dice nadie. Y el ex ladrón diputado Jesús Montilla, militante de la revolución, vive ahora en Ecuador. Tenemos reportes vía rcr.tv de María G. desde Madeira en Portugal. Nos escucha todos los días. Saludos a todos los venezolanos que están en el exterior y reciben nuestra señal a través de internet. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En los controles, César Arteaga. En los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Aregenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.